con la serie Enseñanzas, día número 34. Serie Enseñanzas, día número 34. Le rogamos a Dios que nos capacite, que nos ilumine para entender las Escrituras, que nos capacite para poder enseñarlas, que seamos alimentados y renovados con ella por el poder de su Espíritu Santo. La pregunta que vamos a estar tocando hoy fue la última pregunta que leí en la clase pasada, pero no discutí los textos. Dije que iba a leer nuevamente la pregunta, iba a contestar y luego íbamos a entrarnos a las Escrituras para ver qué dice el Señor en su palabra sobre esta verdad que la Escritura declara de manera enfática en muchas partes y que muchas veces rompe con aquellas creencias que muchas veces se predican en la iglesia en este tiempo y a través de este tiempo. Padre, gracias por la palabra en el nombre de Jesús. La pregunta que estaremos tocando hoy es la siguiente: ¿qué es el llamamiento eficaz? Mire la pregunta: ¿qué es el llamamiento eficaz? El llamamiento eficaz es la obra de gracia y del poder omnipotente de Dios. Escuche bien, el llamamiento eficaz es una obra de gracia, o sea, no es algo que nosotros merecemos. Procede de Dios y procede de su corazón, no de nuestro merecimiento. Es una obra de gracia y del poder omnipotente de Dios, por lo que Él, de su libre y especial amor por sus elegidos, y sin que haya en ellos nada que lo mueva a hacerlo, en su tiempo, en el cumplimiento del tiempo, en el tiempo aceptable, los invita y trae a Jesucristo por medio de su palabra y de su Espíritu. ¿Ven lo que es el llamamiento eficaz? Es una obra de gracia. Lo que se ejerce es la omnipotencia de Dios para lograrlo, lo vamos a demostrar por ahí. Tiene que ver con el amor que nació en el corazón de Dios por sus elegidos, no por nada que hay en ellos, y en el cumplimiento del tiempo a causa de su gran amor. Él los llama y los invita, y no tan solo los invita, sino que los trae de manera eficaz a su Hijo Jesucristo. Lo vamos a ver cómo Él los trae a su Hijo Jesucristo, y lo hace por medio de la palabra y por medio del Espíritu. ¿Cómo lo hace? Iluminando. Él ilumina de manera salvadora las mentes. Él renueva y determina de un modo poderoso sus voluntades. Mira lo que hace. Él ilumina, primero Él trae luz. Y luego Él determina. Esa palabra no le gusta a mucha gente, pero la Biblia dice que será de la manera en que Él lo ha pensado, como lo ha determinado. Así se hará. Él determina las voluntades de un modo poderoso, de manera que ellos, aun cuando están muertos en pecado, en el momento que Él viene a ellos, están muertos en pecado, son por esta obra del poder de Dios, de la gracia de Dios, de la palabra de Dios y del Espíritu de Dios. Pues son por esta obra hechos voluntarios. Ellos son hechos voluntarios. No, pero es voluntario, sí, pero es porque ellos son hechos voluntarios. Porque antes de esa obra de Dios, ellos no buscaban a Dios ni le querían, como dicen las Escrituras, porque no hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno, no hay quien haga lo bueno. Todos se desviaron. Así que Él nos hace voluntarios. Como dice también la Escritura, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu pueblo. Así como lo dice el Salmo. Y al ser
voluntarios son capacitados para responder libremente a su llamamiento. Pero usted es libre si él trabajó con su voluntad de sí, porque antes su voluntad estaba como restringida por el pecado. Y Dios rompe cadenas y trabaja en los corazones. Y Él los capacita para que respondan libremente a su llamamiento y acepten abrazar la gracia que a ellos se les ofrece y se les transmite. Ellos entonces comienzan a abrazar aquello que antes aborrecían, a desear aquello que antes odiaban. ¿Cómo se logra esto? Con el llamamiento eficaz de Dios. Hay un llamamiento general que hace el Evangelio y hay un llamamiento eficaz. Y lo que estoy diciendo es que cuando Dios llama de manera eficaz, efectivamente y eficientemente esa persona será transformada. Vamos a ver en las Escrituras estas verdades en esta noche para ver si esto es una doctrina bíblica o un invento humano. Vamos a ver en dónde nació esto. Primeramente, en el libro de Juan, en el capítulo 5, Jesús dice, vamos a leer desde el versículo 21 para ver de qué está hablando el Señor. Vamos a leer desde el versículo 20. Miren lo que dice en el versículo 20. Jesús está hablando diciendo, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Miren ese énfasis dado por Cristo. Él claramente dice que Él tiene el poder para dar vida, pero que Él da vida ¿a quién? A los que quiere. Él no está obligado a dar vida a los que se han rebelado contra Él. Pero si Él ha decidido darte vida, recibirás la vida. Y no porque tú seas tan bueno, sino porque Él quiso. Continúa el texto diciendo, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le dio. De cierto digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. O sea, que esta persona que Él quiere, que pasa de muerte a vida, comienzan a suceder en sus vidas varias cosas. Primeramente, recibe oídos para oír. No todos oyen. O sea, no todos hacen caso de lo que oyen. Y reciben la fe para creer. Estas dos cosas son un don de Dios. Y quien lo hace es Cristo, y lo hace cuando quiere y con quien quiere. Pero en el versículo 25 continúa diciendo, en el 26, no, en el 25 dice, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. ¿De quién está hablando Jesús ahí? En este texto habla de Cristo como el que capacita a los muertos para que para oír. Es el Espíritu que lo hace, pero habla ahí de Cristo. Ellos van a escuchar la voz del Hijo de Dios y vivirán. Ahí está hablando de gente que está muerta físicamente en ese momento, en ese contexto. No, más adelante él habla también de esos muertos. En el versículo 28
lo veremos más tarde. Pero en el 25, él está hablando de aquellos que están muertos como en el alma. ¿Por qué están muertos? Porque la muerte significa separación. Y esta gente que vive sin Dios está separada de Dios. Y según Cristo y según el Padre, ellos están muertos espiritualmente. Y Jesús está diciendo, de cierto digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. ¿Cómo sabemos que está hablando de los que están escuchando? Porque dice, viene la hora y ahora es. Desde el momento que él llegó y el mensaje está siendo entregado. Ahí no está hablando de la resurrección de los muertos físicos todavía. Continúa en el 26 diciendo, pero como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Si Cristo tiene la vida en sí mismo, es la vida que quiere. ¿Cómo la vida? Por medio de su palabra. Él despierta a los muertos. Por medio del poder del Espíritu. El mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos. Es el poder que también resucitará. Ahora, en el versículo 28 entonces nos habla de otra clase de muertos que también un día resucitarán, donde dice, no maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Aquí ya está hablando entonces de otra clase de muertos que están físicamente muertos. Vendrá el tiempo cuando el mismo Señor vendrá y levantará tanto a los que se salvan como a los que se pierden. Y Él hará y determinará el destino hacia dónde se dirigen los hombres, como juez juzgará, a la izquierda o a la derecha. Los benditos del Padre irán a la derecha, los malditos del Padre irán a la izquierda. Y la Biblia dice que todo el juicio le ha sido entregado a él. ¿Por quién? Por el Padre. Ok. Así que ya estamos viendo que quien llama primeramente es Jesús. Ahí en el texto lo estamos viendo cuando leemos. De cierto digo, versículo 25. Viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Ahora, saltemos al libro de Efesios, capítulo 1. Fíjense que Él recibe poder para dar vida al que quiere. Entonces en Efesios estamos viendo cómo recibe vida esta persona y con el poder con el cual recibe vida. Vamos a ver el poder que es usado para que esta persona que es llamada a la vida reciba la vida y sea parte del cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 1, versículos del 18 al 20. Allí dice, Pablo está hablando primeramente por la iglesia que se encuentra en Éfeso. Y en el 18 él está pidiendo que Dios ilumine su mente. O sea que para que la persona entienda lo que está recibiendo, aún eso, ¿quién se lo tiene que aclarar? Dios. Dice, Él ora para que alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, o sea, para que su mente se encienda y puedan comprender, y para que sepan cuál es la esperanza a la que los ha llamado. O sea, que este llamado que Dios hace a la gente es un llamado a una vida esperanzadora, con grandes beneficios. Y Pablo está orando por el pueblo para que ellos entiendan y para que vean la grandeza del llamado que se les ha hecho. ¿Por qué? Porque no todo el mundo recibe ese llamado específico. O sea, no todos llegan a conformar parte de la iglesia. Es un privilegio de la gracia de Dios. Continúa diciendo el texto. Él los ha llamado, ¿y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos?
¿Y cuál? La supereminente, mire esa palabra, supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. ¿Cómo respondemos al llamado? ¿Por qué respondemos al llamado? Porque ahí que dice que la supereminente grandeza y su poder está actuando en los que creen. Miren lo que dice el texto, repito, versículo 19. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? ¿Creemos según la operación de qué? Del poder de su fuerza. Por eso es un llamamiento eficaz. Porque si tú llegas a creer en el Hijo, fue porque el poder de su fuerza, que es el derramamiento de la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, se manifiesta en nuestra vida. Y allí dice que esa fuerza, ese supereminente poder, fue el mismo poder, versículo 20, que operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. La palabra claramente dice que en ese llamamiento poderoso de Dios, que es ejercido el poder de su fuerza, el poder que se ejerce es el mismo poder que se ejerció para levantar a Jesucristo de los muertos. El mismo poder que lo lleva a sentarse en los lugares celestiales. Ese poder es ejercido en ti y en mí. Por eso tú y yo llegamos a creer, cuando antes no queríamos a Dios. Así que para Dios salvarnos tiene que vencer la oscuridad de nuestro corazón, nuestro deseo por el mundo, nuestro aborrecimiento de Dios, porque no le queríamos, no le buscábamos. Entonces Él usó poder y fuerza. Y si Dios no hubiera hecho eso, ¿qué hubiese sucedido con nosotros? Hubiésemos estado en nuestro camino, en los deseos de nuestra carne, en los deseos de nuestros ojos y en la vanagloria de la vida. Lo mismo que nosotros. Seguiríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por lo tanto, ese poder de resurrección que resucitó a Cristo de los muertos, el mismo poder de resurrección, que cuando tú le escuchas, te hace vivir y te da una nueva vida. Eso lo enseñaron Cristo y sus apóstoles. ¿Okay? Y te capacitan. Mire lo que dice en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 8 y 9, donde habla de esto también, porque esto no es una enseñanza sacada de contexto a través de la escritura. Esto es una hermenéutica que se está interpretando conforme al contexto y que se puede mostrar a través de todas las escrituras sin problema. Lo vemos en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 8 al 9. Pablo, hablando con Timoteo, le dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. O sea, para participar de la vida necesitamos el poder de Dios, pero también para participar y perseverar y sufrir en el Evangelio también se necesita el poder de Dios. Usted y yo no podemos recibir sin el poder de Dios, pero no continúa ahí, continúa diciendo: ¿quién nos salvó? ¿Quién nos salvó? Dios. Con llamamiento, y llamó con llamamiento santo. ¿Ven ese llamamiento que hizo? ¿Qué hace ese llamamiento? Nos separa. La palabra santo significa separar para un propósito. En este caso, el llamamiento que Dios nos hace es separarnos para Él, que es el santo, para su obra, para su camino, para ser de Cristo. Somos santificados en Él por su sangre, por su Espíritu. Mira, continúa diciendo: quien nos salvó llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos
tiempos de los siglos. Así que este llamamiento, como mencionamos al principio, es por gracia. Nada tiene que ver con nosotros en nuestro interior, sino con el propósito de quién, de Dios. Ese Dios que es lleno de gracia nos hizo un llamamiento santo para que nos separe. Y ese llamamiento estaba predestinado de antemano para ser llevado a cabo en el cumplimiento del tiempo. ¿Cuándo Dios se propuso hacer esto? Antes de los tiempos de los siglos. Eso estaba en la mente de Dios. Eso no es historia, eso no es algo reciente, eso es algo que estaba planificado antes de que el mundo fuese. ¿Cómo lo sabemos? Si nosotros vamos a Efesios, que leímos antes, en el capítulo 1, Efesios capítulo 1, dice en el versículo 4, cuando Pablo le escribe a la iglesia, a los santos que se encuentran en Éfeso, ¿verdad? A los santos y fieles en Cristo Jesús que se encuentran en Éfeso, él les dice en el versículo 4, según nos escogió en él. ¿Cuándo nos escogió? Antes de la fundación del mundo. Esta salvación se manifestó en el tiempo, pero esta salvación fue predestinada o preparada por Dios aún antes de que el mundo fuese. Allí dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Muchos tratan de tomar estos textos y hacen malabarismo con ellos y los tratan de interpretar o removerlos, pero aquí está claro. Y el asunto es que está tan claro que se predica esto en casi todas las epístolas. Cristo habló de esto también. El Padre habló de esto en la antigüedad. Él siempre ha tenido un pueblo que son plantíos de Dios para gloria suya. Él siempre ha tenido un remanente escogido por gracia, y si por gracia no por obras. Esto no es algo nuevo para nosotros, pero tal vez para muchos que nos escuchan a través de las redes, escuchan estas cosas y les suenan a herejía. Pues entonces usted le llama herejía al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque ellos dieron testimonio de estas cosas. Los apóstoles dieron testimonio de estas cosas. Las Escrituras enseñan esto en diferentes pasajes, en diferentes versículos. Mire, en Tito, esa carta a Tito, mire lo que dice el apóstol en el capítulo 3, en los versículos del 4 al 7. Acuérdense que estamos diciendo que este llamamiento eficaz nace del corazón de Dios, es determinado por Dios, y es lo que hace que con su poder y su gracia, con la supereminente grandeza de su poder, por el poder de su fuerza, nos resucita espiritualmente y nos da la fe. Nos da la fe para creer, y creemos, y nos da la voluntad para creer. Dice en Tito, capítulo 3, versículos 4 al 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Él está hablando aquí a Tito y a los creyentes. Dios amó a los hombres, pero entonces hace un énfasis, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Quiero decirte que solamente el Espíritu Santo tiene el poder, el Espíritu de Dios, para regenerar. Él es el que regenera ese corazón endurecido, ese corazón oscurecido por el pecado, ese corazón
aborrece a Dios, recibe un cambio de voluntad porque recibe un cambio de corazón. Y quien hace ese cambio de corazón es el Espíritu y lo hace por medio de la regeneración. Es un cambio de corazón que provoca un nuevo nacimiento. Y no tan solo hay un cambio de corazón, sino que hay una renovación del entendimiento por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos llena de aquello que necesitamos. Por eso Pablo decía, alumbrando los ojos del entendimiento para que sepáis, dice ahí el texto, para no confundirnos, para que sepamos cuál es la grandeza, dice, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia de los santos y cuál es la grandeza de su poder para con nosotros, lo que creemos según la operación del poder de su fuerza. Y en el versículo anterior, en el 18, dice, para que sepáis cuál es la esperanza, aquí los ha llamado. Leyendo nuevamente Efesios 1, versículo 18. Y aquí estamos viendo que ese Espíritu no tan solo nos regenera por causa de la misericordia de Dios. Ahí lo dice. Nos regenera porque el amor de Dios decidió obrar en nosotros. O sea, la razón por la que tú y yo estamos aquí creyentes es porque Dios nos amó de una manera eficaz, poderosa, transformadora, que nos cambia, que nos llama, que nos hace parte, que nos separa. Tú puedes decir, pero ¿qué Dios vio en mí para que me eligiera? Nada. No vio nada para lo que te eligiera. Porque cuando Él te miró, estabas muerto del delito y pecado. Pues ¿qué vio Dios? Un cadáver. Él vio un cadáver. ¿Y cómo está un cadáver? Descompuesto, podrido. Tú y yo estábamos alejados de Dios, estábamos descompuestos en nuestra alma, estábamos podridos y en esa condición, cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros y nos dio vida. Como dice en Juan que lo leímos, 5:25, vendrá la hora de orar cuando los muertos oigan la voz del Hijo de Dios y vivirán. Los que hayan oído vivirán. Continúa en Tito, en el versículo 6, diciendo que esta obra de lavamiento, de regeneración, esta gracia de Dios se derrama en nosotros abundantemente por Jesucristo. La causa de que recibir estas cosas de la regeneración y la renovación de la mente tiene que ver con la obra de Cristo. Por su causa se derrama en nosotros, porque Él se ha convertido en nuestro Salvador. ¿Para qué Él hace esto? ¿Para qué Él derrama todas estas bendiciones, nos regenera, renueva nuestra mente y nos inunda de gracias y de misericordia? La Biblia en el versículo 7 lo dice, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza. Dios nos dice, estás delante de mí en una buena relación, en una correcta relación, o sea, justificado por gracia. Y ahora eres heredero. Y eres heredero de la grande esperanza de la vida eterna. Oye, la vida eterna no es tan solo un tiempo infinito de duración. La vida eterna es una persona. La vida eterna es un estilo de vida. Es la calidad de vida que vive Dios. Él es la vida. Jesucristo, que es Dios, es la vida. Y el Señor nos hace participando de heredero para que tú y yo participemos de la clase de vida que Él vive. O sea, su vida nos llena para que la vivamos en su presencia. Y para que disfrutemos de esa presencia por siempre. En Efesios capítulo 2, los versículos del 4 al 9, el apóstol
misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Es nuestra conexión con Cristo que tenemos la vida. ¿Ve? Si no estamos conectados con Cristo, no tenemos la vida. Él es la vida eterna. Él dice, separado por mí, ustedes no pueden hacer nada. Yo soy la vida, ustedes son las ramas, los pámpanos. Porque una rama del árbol, la conexión con la vida se manifiesta y las ramas que hacen se secan. Y por eso la Escritura le dice, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, debido a que Cristo resucitó, nosotros resucitaremos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hay tantas veces que la Escritura aparece ese término, en Cristo, con Cristo. Porque es que todo es a través de Cristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie tiene conexión ninguna con el Padre, sino es por Él. El que tiene al Hijo, dice la Escritura, tiene la vida. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Y lo vemos porque Jesucristo le dijo que todo el Padre lo dio al Hijo. Y que Él tiene vida en sí mismo y a los que Él quiere da vida. Entonces, el texto continúa diciendo lo que Él se propone hacer en los siglos venideros, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Usted se convierte entonces en una vasija que recibe de continuo el favor inmerecido de Dios que viene a través de Jesús. Tesoros celestiales derramados sobre vasos de barro, en vasijas de barro. Y esa vasija de barro que carga esa maravillosa gracia de Dios, mira lo que se convierte en un trofeo de la elección de gracia. Allí continúa el texto diciendo, para mostrar en los siglos venideros. Usted se convierte en un testigo permanente de la gracia, de la bondad, de la misericordia, del amor de Dios. Y de momento el versículo 8 dice aquel versículo que deberíamos conocer todos los cristianos en todas partes del mundo. ¿Por qué? Por gracia somos salvos. En medio de la fe. Y esto, no de vosotros, lo dice claramente, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que cada vez más cuando decimos que la razón por la que Dios nos salva es porque Él preveyó que creeríamos. No, es que somos salvos porque Dios preveyó que creeríamos. No, somos salvos porque Dios nos dio fe. Porque Dios por su Espíritu y su palabra cambió nuestro corazón. Porque nos llevó su Espíritu al arrepentimiento. Porque nos dio un corazón nuevo. Porque trabajó en nosotros. ¿Cómo entonces nosotros vamos a tratar de robarle la gloria a Dios diciendo, no, es que en la eternidad pasada Dios quería que nosotros creeríamos? Seguro que ustedes creerían y yo creería. Él sabía quién creería porque Él sabía a quién Él iba a dar fe. En quién Él iba a usar su sobreeminente grandeza y poder de resurrección para creer. Como dice Efesios, o como dice Filipenses 1:29, donde dice que Él no tan solo nos concedió el creer, sino también el sufrir, o el sufrir, sino también el creer. Continuamos en Romanos 8:9, versículos 8 al 11, donde continúa el apóstol en su carta a la iglesia de los romanos hablando lo mismo, acerca de este llamado especial de Dios, de este llamamiento eficaz que tiene que ver con el corazón de Dios
y no con el corazón del ser humano. Y en Romanos 9, versículos 8 a 12 dice, esto no es los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de esta promesa es esta: para este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. ¿Ven? El llamamiento eficaz no tiene que ver con las obras. No es que Él te llamó porque preveyera que tú fueses a creer. Eso no sucedió así ni siquiera con Jacob ni con Esaú. Dice ahí claramente la razón. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Y lo aclara, no por las obras, sino por el que llama. Así que el llamamiento eficaz tiene que ver con la operación soberana de Dios en el corazón de la vida que ha decidido salvar por gracia. Ay, ¿por qué no lo hace con todo el mundo? Él no lo tiene que hacer con todo el mundo, por cuanto todos pecaron. De hecho, Él podría aún dejar morir aún aquello que Él ha decidido salvar, si así quiere, pero no lo ha hecho porque los ha amado. Él los ha amado. Ha decidido no. Yo te voy a amar a ti por pura gracia. Ponte a pensar, ¿quién hizo cosas más malas, Saúl o David? ¿Quién hizo cosas más malas, Saúl o David? ¿Qué dice? David. Si tú comparas la vida, la diferencia entre David y Saúl es que uno fue tratado como hijo y el otro recibió de Dios dones, pero fue desechado. Cosas que Dios no hace con los hijos. Cuando Dios adopta a alguien, no lo desecha, trabaja con él. David recibió disciplina. Saúl recibió juicio. Continúo para que continúen viendo este texto. Dice claramente que no es por las obras, sino por el que llama. ¿Quién llama? El llamado eficaz lo hace Dios. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 20. Nos dice la manera en que Dios llama. La manera en que Dios llama, hemos dicho que la manera en que Dios da la invitación es por medio de la palabra y del Espíritu. Dios hace la invitación por medio de la predicación, con la locura de la predicación, mediante el poder del Espíritu Santo a través del corazón, convenciendo de pecado, de justicia y juicio, guiándonos al arrepentimiento, dándonos fe. Mira ese llamamiento eficaz. Y mira lo que dice allí en 2 Corintios 5:20. Así que, Junior, tú no puedes leer ese versículo. El capítulo 5, versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios lo rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Aleluya. El medio que Dios usa es un cordón de 3 dobleces. El testimonio del creyente. La palabra del testimonio, que es la palabra de Dios. Y el poder del Espíritu Santo. Y lo más importante son la palabra y el Espíritu. Porque yo puedo estar aquí predicando y dando estudios toda la vida y nadie será transformado si la palabra y el Espíritu no actúan en el corazón.
Pero es importante que yo haga lo que me corresponde, porque la Biblia dice, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo irán si no fueren enviados? ¿Quién los envía? Dios. ¿Quién los hace creer? Dios. ¿A quién envía Dios para predicar? Los envió a ellos. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo reconciliados con Dios. Ellos están siendo enviados por Dios para predicarles el evangelio de arrepentimiento y de reconciliación con Dios. Tú y yo somos llamados por Dios para hablarle a la gente del evangelio de reconciliación y del perdón que se nos ofrece en Cristo Jesús. Debemos predicar ese mensaje confiando en la obra del Espíritu. Predica la palabra en el poder del Espíritu Santo y déjale los resultados a Dios. Tu labor no es salvar a nadie, quien lo hace es Dios. Tu única labor es ser fiel en la exposición de la verdad. Entonces, en 2 Corintios capítulo 6, versículos del 1 al 2, dice: Segunda de Corintios capítulo 6, versículos del 1 al 2. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Estas personas están predicando el evangelio y están hablándole a los corintios en esta carta. Cuando nosotros vamos, le hablamos la palabra de la reconciliación y le decimos, el tiempo aceptable es ahora, el día de salvación es ahora. En el tiempo, esa palabra que Dios había ordenado en el pasado, si esa persona había sido desde la eternidad pasada, esa persona en el cumplimiento del tiempo creerá. Pero Dios en el tiempo envía gente para que le predique. ¿Cómo creerán si no hay quien le predique? ¿Cómo irán si no fueren enviados? Eso también lo dice la Escritura. O sea, el mismo que ordenó los fines, ordenó los medios para llegar a dicho fin. El lavamiento de la regeneración, la renovación en el Espíritu Santo, la sangre expiatoria de Cristo, el testimonio de los creyentes, todas esas cosas han sido ordenadas por Dios en el tiempo para obrar en el cumplimiento del tiempo con aquellos que salvarán. Y otros, algunos oirán, y los que oyeren la voz del Hijo de Dios y Juan 6:44, la Biblia nos dice quiénes son los que escuchan. Juan 6:44, la Biblia nos dice quiénes son los que escuchan. Jesucristo hablando con la gente que estaba frente a él, estaban los discípulos, pero también estaban los que se ponían. Él dijo la siguiente palabra: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera, y yo le resucitaré en el día posterior. ¿Quiénes van al Hijo? Lo que el Padre le trae al Hijo. Es un llamamiento eficaz, pero no tan solo se queda en un llamamiento. En ese llamamiento dijimos que Dios ejerce su poder omnipotente para bregar con el corazón, y en ese llamamiento están obrando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Trinidad está envuelta en este llamamiento eficaz para que el llamado no sea en vano. ¿Para quién? Para unas personas en específico, para otros morirán, pero lo rechazarán. ¿Por qué?
Si tú no recibes el cambio de corazón, es una gracia de Dios y lo que tienes que alabar a Dios por su gracia. Si tu corazón no es transformado, tienes que buscarte a ti mismo, porque la razón por la que tu corazón está endurecido no fue porque el Señor metió el mal en ti, no porque ya tú aborrecías a Dios, no lo querías, simplemente Dios te dejó así. No me quiere, yo no voy a cambiar tu corazón para que me quiera porque tú no me quieres. Él lo tiene que hacer. No, se oye esto fuerte. Se oye fuerte para los aborrecedores de Dios. O para los que viven un evangelio de algo, ¿no? Pero eso es lo que el evangelio predica. Y no se escucha en las iglesias. Y mucha gente en la iglesia está engañada hoy día. Porque nadie se atreve a decir lo que claramente la Escritura enseña, porque ni que se levanta. Dios nos ha mandado a entregar el evangelio tal y como ha sido enseñado. No un evangelio de conveniencia. Los que son de Cristo les seguirán. Cuando Cristo en una ocasión dijo cosas muy fuertes, hubo discípulos que lo dejaron. Los otros discípulos le dijeron: ¿y ustedes qué van a hacer? Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Ellos dijeron: no hay otra opción, tú eres salvación. Si Dios no opera en nuestro corazón, permaneceremos aborreciendo a Dios y no siendo indiferentes a Él. O como muchos que se vuelven religiosos de rutina, religiosos de domingo, o religiosos de visitar la iglesia, pero cuando sales de la iglesia el evangelio no opera en ti, en el diario vivir, ni en tu trabajo, ni en tu casa. ¿Ven? Pero no hay transformación del corazón. Segunda de Tesalonicenses dice, la semana que viene vamos a continuar con esto del llamamiento eficaz, pero en segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 13 al 14, el apóstol le dice: pero nosotros, ¿qué debe producir este conocimiento del llamamiento de Dios a su pueblo? Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. Él está hablando a los hermanos amados ¿por quién? Por el Señor, a los creyentes, ¿no? Y mire lo que dice en 2 Tesalonicenses 2, 13 al 14. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a nosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más claro está? Allí claramente nos habla del llamamiento que nos hizo para alcanzar la gloria. ¿Cómo llegamos a recibir ese llamamiento para alcanzar la gloria? El texto dice: primeramente fuimos escogidos por Dios. La razón es porque Dios nos escogió. ¿Cuándo nos escogió? ¿Cuando creímos? No, desde el principio, antes de que naciéramos. Ahora, en el cumplimiento del tiempo, mediante el Espíritu Santo y la fe en la verdad, Él nos separó. Ahí lo dice: haya escogido desde el principio para salvación mediante el Espíritu Santo y la fe en la verdad. ¿Quién transmite la verdad? Dios, por medio de su Espíritu, en la persona de Jesús. ¿Quién transmite la fe para creer en la verdad? La fe es un don y también a la vez es fruto ¿de quién? Del Espíritu. Y por medio de creer en esa verdad, el Espíritu nos separa. Ahora, ¿cómo nos separa? Creemos la verdad porque la verdad nos ha sido predicada. ¿Y cuál es la verdad? El mensaje del Evangelio. Mira lo que dice el texto aquí mismo. Leo otra vez el texto: hermanos amados por el Señor, de que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la
os llamó mediante nuestro evangelio. Así que el evangelio, la palabra de verdad, se predica. Pablo lo predicó, ¿verdad que sí? Dios, por medio de su espíritu, trabaja en nuestro corazón, dándonos un corazón nuevo. La estudiaremos la semana que viene, Dios mediante. A través de ese corazón nuevo recibimos la actitud para creer en las palabras que hemos oído. Esas palabras que son la verdad del evangelio. Y las comenzamos a creer porque ha habido un cambio. Y lo dice el texto allí claramente, pasito por paso. O sea, no es algo que está simplemente escrito en un libro de teología normal. Está escrito en el gran libro del estudio de Dios, de teología. Este es el estudio. Teo, Dios, logía, estudio. Cuando leemos la palabra, la misma palabra nos dice qué Dios hizo y cómo lo hizo. Y muchos, debido a que no la leemos o la queremos interpretar como queremos, vemos estas cosas claras y le tratamos de cambiar el significado que claramente enseñan. Entonces nos volvemos no el maestro de la verdad, sino el ministro del error. Amados, permiten que estas palabras sean grabadas en sus corazones. Afiáncense en la verdad de Dios por el poder del Espíritu Santo. Aquel Espíritu Santo que se le dio como arras de herencia, que se le dio como sello de propiedad de Dios. El Espíritu que le ilumina, que alumbra los ojos del entendimiento. El Espíritu que nos hace conocer la esperanza a la cual hemos sido llamados. El Espíritu que nos introduce a la persona del Hijo y a formar parte del pueblo de Dios. El Espíritu que nos capacita para creer y nos llena de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Cosas contra las cuales no hay ley. Si vivimos por el Espíritu, amados hermanos, andemos también por el Espíritu. Oremos. Padre Santo, te doy gracias por la palabra, por las Escrituras. Ellas nos hablan y nos dan testimonio de ti, de tu Hijo y de la persona del Espíritu Santo. Y nos hablan de su gran obra y del gran llamado, cómo tú nos llamaste, nos escogiste, cómo nos separas por tu Espíritu y cómo nos redimes por medio de la sangre de Dios. Nos rescatas, nos libras, nos perdonas y todo por tu gran amor para con nosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Señor. Si no fuese por tu gracia, en todo estaríamos, Señor. Seguiríamos perdidos. O quién sabe si ya estaríamos juntos y separados no tan solo en el tiempo, sino para siempre. Pero gracias, porque hoy día, en el cumplimiento del tiempo, trabajaste con nuestra alma, regeneraste nuestra vida, porque estás renovando de continuo nuestra mente y nos estás capacitando cada día para servirte y amarte y para no mirar atrás. Gracias, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Saludos de nosotros a nosotros en el amor.